las dos. Muy buenas tardes, estamos en vivo desde nuestro sitio de Facebook Mutis del Colombiano. Yo soy Elena Cortés, periodista de este periódico de Medellín. Y hoy estamos con un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema por el que él se apasiona. Él es Julián de Zuviría. Él trabaja temas de educación y tiene unas propuestas bastante polémicas en algunos ambientes o transgresoras, y hoy quisiéramos conversar sobre sus temas, sus pasiones, ¿cierto? Mientras se va conectando la gente, vamos a ir contando un poquito quién es Julián de Zuviría Samper. Él es economista de la Universidad Nacional y tiene un montón de otros cartones, pero la descripción que a él más le gusta es que es un pedagogo hasta la médula y que es un aprendiz constante y amante de la música. Entonces hoy vamos a hablar con Julián de educación, de pronto también de investigación escolar. Y la primera pregunta que quisiéramos hacerle, o lo primero que quisiéramos que él aborde hoy, es algunas de esas propuestas polémicas. Una de ellas es: hay cosas que no nos debieron haber enseñado en la escuela, que no debimos haber visto en la escuela, y una de ellas, por ejemplo, es la tabla periódica, ¿cierto? Eso a algunos profes de pronto les puede sonar muy alocado, pueden decir como, ¿qué es esto? Se pueden jalar los pelos pensando en el tema, pero esto es una de las cosas que él dice. Cuéntenos entonces un par de otras cosas más que no nos debieron haber enseñado en la escuela, o esa, y por qué. Bueno, en realidad la mayoría de cosas que hoy se enseñan en los colegios, la gran mayoría son impertinentes. No las usamos en la vida. Y lo que uno necesita en la vida no se lo enseñan en la escuela. El cerebro se hizo para cosas mucho más interesantes. Se hizo para soñar, para crear, para pensar, para amar, para formular hipótesis. Y en la escuela lo usamos de una manera muy primitiva, guardando datos insustanciales. No es solo la tabla periódica. Prácticamente toda la matemática hay que volver a reinventarla en la escuela. A más B al cuadrado. ¿Eso para qué le sirve a un joven? Que es A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Raíces cúbicas. Ecuaciones diferenciales. No solo los profes en este momento se están jalando los pelos, sino los ingenieros. No, pero mira que son niños que no entienden una sola frase. Este dato que voy a decir es triste, lo digo con tristeza, pero es nuestro país. Tú sabes, de cada 100 personas que llevan 10 años en la escuela, que tienen 15 años, que han tenido 80 profesores, ¿tú sabes cuántos leen de manera crítica? ¿Dónde? ¿A qué? Te hago a ti la pregunta, ¿Aquí? no al público, a ti. De 100 en Colombia, ¿cuántos leen, entienden, pueden hacer una interpretación y pueden encontrar debilidades en el argumento de un periódico? Pongamos un párrafo, yo te estoy poniendo un párrafo del Colombiano. ¿Cuántos pueden leerlo de manera crítica hoy en Colombia, después de 10 años de escuela? ¿Cuántos? 60%. 60. Todo joven, como tú, deben ser optimistas, pero no tanto, porque mira que es un poquito menos, 0. Oigan lo que estoy diciendo, 0. Más exacto, 0,9. Por lo tanto, 9 de cada 1000 jóvenes, después de 10 años de escuela, pueden hacer lectura crítica, y el profesor enseñándole el peso atómico, y el profesor enseñándole las raíces cuadradas, y el profesor enseñándole los ríos del África, y el profesor enseñándole cuál es la altura del Everest. No, en realidad el sistema educativo tiene que cambiar por una razón muy sencilla. La dije hace un momento de una manera: el cerebro no se hizo para guardar información, se hizo para pensar. Por lo tanto, la educación hay que transformarla por completo, pero por completo. Tiene que dedicarse a otras cosas. Matemáticas es el área más atrasada que hay. ¿Por qué creen que son algoritmos? No, los algoritmos se los dejamos a estos aparaticos.
Lo que debería estar viendo uno en matemáticas es razonamiento lógico. Lo que debería estar viendo uno es haciendo modelos matemáticos, no algoritmos. Entonces, lo que uno tendría que estar haciendo en la escuela es distintísimo. Mira, una pregunta. ¿Para qué sirve, por ejemplo, tú me decías la tabla periódica? ¿Para qué sirve saber el símbolo químico del cloruro de sodio? Para dos cosas. Uno, para presentarle el examen al profesor. Por eso los niños dicen, profe, aprobé. Y si el profe dice que sí, botan el cuaderno a la caneca. Y yo aplaudo a los jóvenes. Tienen la razón los jóvenes. Y dos, para llenar crucigramas. En todos los crucigramas le preguntan a uno, ¿el símbolo de? ¿Sirve eso en la vida? No. Y aquí tenemos una primera pregunta relacionada con eso. Luis Germán Botero Cardona pregunta, entonces, ¿cómo sería el modelo ideal de educación? Distintísimo. Sería un modelo más humano, entre otras. Primero, sería el ser humano piensa, ama y actúa. La escuela tiene que enseñarnos a amar, a convivir, a leer los gestos, a bailar, a organizar fiestas. O sea, tiene que formarnos para la vida. Entonces, tiene que haber un cambio muy, muy profundo. Pero básicamente, si tuviera que sintetizarlo, yo diría que hay tres cosas que todo joven tiene que aprender en una escuela. No son los símbolos químicos, esos son trivialidades, no son las raíces, son trivialidades. Pero que sí es esencial. Uno, pensar. O sea, que uno llegue a clase y el profe le diga, ¿por qué cree que caen los objetos? No, Newton dijo, no, eso es otra cosa. ¿Por qué cree usted? Deme una hipótesis. Uno tendría, ¿qué pasaría si la Tierra no girara sobre su eje? ¿Qué pasaría si Colón no hubiera venido a América? ¿Qué pasaría si las mujeres gobernaran la Tierra? Esas son las preguntas de la vida. Esas preguntas desarrollan pensamiento. Y así no funciona la escuela. Dos, a comunicarse. Uno en la escuela tendría que estar haciendo debates. Aquí los que están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, aquí los que están en contra. Ahora, los que están a favor, ahora van a encontrar debilidades. Los que están en contra, ahora van a encontrar fortalezas. O sea, pensando. Dos, comunicando, leyendo, escribiendo. El país dice que hay que trabajar un segundo idioma. Yo hago esta pregunta. Antes del segundo idioma, ¿no será más importante el primero? ¿No será más importante aprender a oír en el primer idioma? Este país no oye a los otros. ¿No será más importante escribir? Entonces, el bilingüismo, yo estaría de acuerdo entre unos 80 años. En los próximos 80... Estamos hablando de Colombia. Estamos hablando en Colombia estamos lejísimos. Cuando yo digo que el 0,9 lee, si yo escuchara a un ministro decir que nos vamos a volver bilingües, yo diría, no, usted está mal, o sea, es incoherente. Entonces necesitamos aprender a hablar, a discutir, a argumentar. Y tres, a convivir. Uno, en la escuela tendría que aprender que hay personas que piensan distinto de mí, que hay personas que sienten distinto, y que eso no los hace más, menos. A Piaget le preguntaban, ¿es posible una educación para la paz? Y él decía, sí, pero la condición sería que uno aprendiera a valorar la diferencia. Si eso no nos lo enseñan en la escuela, ¿quién y cuándo? Esas son las tres cosas. Esas son las tres. Pensar, y para contestarle Sí. a Samantha Aguilar, que preguntaba que sí se debe enseñar. Pensar. Comunicarse. Comunicarse y convivir. No más. Eso quiere decir, hay que volver a lo básico. Eso quiere decir que estaba más claro la educación en el siglo XV que en el XXI. En el siglo XV hablaban del trivium y el quadrivium, las tres cosas esenciales. Hay que volver a lo básico. ¿Por qué se llama educación básica? Porque uno debería aprender lo básico. Y por hacer tantas trivialidades,
No aprendemos ni a leer, ni a escribir, ni a convivir, ni a pensar, ni a argumentar, pero sí no sabemos que A más B al cuadrado es A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Hay otra pregunta que Sí. tiene aquí Andrés Arango Soto, nos presenta. ¿Por qué se exige tanto estudio y especialización en un modelo de trabajo cuando el valor de tanto sacrificio es un salario mínimo? Sí, esa ya es una pregunta de una naturaleza política, social. Es una pregunta interesante porque la educación tiene que articularse al sistema político, al sistema social. Pero yo estaría tranquilo si los jóvenes en su paso por la escuela aprendieran a trabajar en equipo, cosa que hoy no. Si no aprendemos a trabajar en equipo, no tenemos futuro como sociedad. Si una sociedad invirtiera más en educación, si el país en verdad se diera cuenta que la educación es la que determina el desarrollo, no estaríamos ganando salarios mínimos. Cuando le preguntaron al primer ministro en Finlandia, ¿y ustedes cómo hicieron para exportar primero madera y hoy en día ser exportadores de tecnología? Dijo lo siguiente: tengo 3 argumentos. El primero, educación. El segundo, educación. Y el tercero, educación. O sea, no hay otra opción para un país. O sea, un país que invierte poco en educación, poquísimo en investigación, no tiene posibilidades en el siglo XXI seguir exportando café. Es un mundo del conocimiento. Carol Jaramillo entonces pregunta, ¿cuál sería el primer paso para lograr un cambio tan radical? Obviamente es complejo, requiere un acuerdo político. Un acuerdo donde estén el país. Hay una frase que usaba un político colombiano que me parece muy útil. Él decía, ese país tiene que articularse y llegar a un acuerdo en torno a lo fundamental. Y esa frase es totalmente válida en educación. En educación no tenemos política, no hay política. Esto es un barco a la deriva. Si mañana llega otro ministro, cogemos otra ruta. No hay política de Estado. Hay política de gobierno, pero no de Estado. Entonces no tenemos proyección a largo plazo. Entonces necesitamos un gran acuerdo político, pero no solo de los políticos. Deben estar los empresarios, deben estar los medios masivos de comunicación. Obviamente deben estar los educadores, los investigadores, los padres de familia. Que lo que hay que entender es que la educación nos concierne a todos. Que si la educación es tan mala como es la colombiana, se deteriora el trabajo en equipo, se deteriora la creatividad de los colombianos, no aprendemos a hacer proyectos conjuntos, no aprendemos a construir empresas, no aprendemos a leer. Entonces es un problema social el que estamos generando. Se debilita la democracia porque un país donde su educación es de muy mala calidad disminuye la democracia. Entonces a todos nos concierne el acuerdo por la educación. Yo la propuesta que estoy lanzando es que el país está definiendo un plan de desarrollo a 10 años que se llama en educación el plan decenal. Que ese plan lo respalde el país, que el país en pleno discuta de educación. Es que detrás del problema de la corrupción también está la educación. Detrás de la baja productividad también está la educación. Detrás del problema de la delincuencia también está la educación. Detrás de problemas políticos de intolerancia también está la educación. Entonces la educación como país tenemos que firmar un acuerdo nacional, como decía Álvaro Gómez, en torno a lo fundamental, a los puntos nucleares. Y esos los trabajaríamos a 10 años. Ese es el primer paso. No es un problema de plata, los maestros creen que el problema es plata, no, es político. Necesitamos más acuerdo. Y si hay más acuerdo y si el país entiende la importancia de la educación, pues va a acompañar
este tipo de cambio. Yo lo que estoy planteando es muy novedoso en Colombia, pero eso es lo que hizo el norte de Europa hace 50 años. Chile en América Latina hizo un cambio más o menos parecido hace ya 19 años. Por eso están mejor en los resultados de las pruebas internacionales. Mabel Duque Sí. pregunta, ¿qué opina usted sobre la situación del magisterio en este momento? Sobre el recorte del presupuesto a la educación y la salud de los docentes. Sí, ser maestro es una tarea muy compleja. Yo entiendo a los maestros. Pónganse ustedes con 50 niños en su casa, invítenlos un día a su casa a 50 niños y traten solo de jugar con ellos a ver si no terminan mal, con los pelos de punta, con mucho problema emocional, psicológico. Es muy duro, es un trabajo muy, muy duro. Por eso los países que han salido adelante lo valoran mucho, lo dignifican mucho. Toda Europa, ser docente es de lo más alto que existe. Entonces yo reivindico a los maestros en eso tienen toda la razón. Donde no tienen la razón los sindicatos que lideran esos procesos, en que han bloqueado los sistemas de evaluación de los maestros y eso sí no es bueno para la calidad. A un maestro hay que evaluarlo bien, eso nos ayudaría a mejorar la calidad. Hay que mejorar la formación de los maestros. La formación hoy en día es muy mala, muy mala. No desarrollan los maestros las competencias que se requieren. Entonces los maestros tienen mucha razón en su pelea laboral, gremial, hay que acompañarlos en eso, pero tienen ellos también que acompañarnos en la formación. Tienen que asistir a más cursos, tenemos entre todos que mejorar esos programas de formación. O sea, el acuerdo por la calidad es de todos, no es una responsabilidad del gobierno, no, es de la sociedad. Es que los que salimos perdiendo con mala educación somos todos. Sí, y de hecho se trata la próxima pregunta. Pau Hernández dice, ¿cree usted que el modelo de educación colombiano causa un efecto negativo en los jóvenes que no son capaces de desarrollarse y desempeñarse mínimamente bien en aquellas trivialidades? Y pone comillas. No, sin la más mínima duda, hoy la escuela no nos prepara para nada. Lo que uno aprende en el colegio básicamente lo borra. Los jóvenes no están aprendiendo lo fundamental, entonces no es culpa de los jóvenes, los únicos que no son responsables son los jóvenes. Tampoco es culpa de los maestros, eso no es bueno pensarlo así. Es un sistema educativo que está parado en una idea equivocada. La idea es que uno a la escuela va a aprender, está equivocado. Uno a la escuela debería ir a desarrollarse, no a aprender nada. Es que hoy la información está aquí guardada. Eso es un depósito de información. O como lo llaman los ingenieros, que es un nombre muy poético, la nube. ¿Dónde queda? No, yo no sé, porque yo como soy formado en esta escuela tan mala, pero la información ya está. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los jóvenes tengan las competencias que le permitan saber dónde está, que le permitan interpretarla, que le permitan deducir, que le permitan argumentar, que le permitan encontrar incoherencias. Entonces, hay que cambiarle el rumbo al sistema educativo. No lo podemos cambiar si no cambiamos la formación de maestros. Alguien insiste aquí en el tema de las asignaturas. Yo creo que a veces Sí, eso muy es bueno, refirámonos. ¿Cuáles serían las nuevas asignaturas que habría que introducir en el modelo educativo? Es muy sencillo. Si yo tengo 15 asignaturas como hoy, no voy para ningún lado, pero para ningún lado. O sea, un estudiante no puede ver 15 asignaturas. ¿Quién de ustedes se lee 15 libros al tiempo? No. Y ese cambio también, ver matemáticas, luego sociales, luego cambiar el switch a ver inglés. En sentido estricto, debe haber 3 asignaturas. Esas asignaturas deben ser transversales. Yo puedo hacer educación física, yo puedo hacer matemáticas, ahí no está el problema. El problema es que la matemática que yo enseño tiene que desarrollar pensamiento, competencias ciudadanas
y comunicación. Es decir, el profe de matemáticas tiene que enseñar a leer cuadros, estadísticas, secuencias, pero a leer. El profe de educación física tiene que enseñar a sus jóvenes a ser mejor ser humano. Yo honestamente te digo que yo sí aspiro a que en un partido de fútbol de colegio los jóvenes se levanten y digan, perdón árbitro, usted pitó penalti, no es penalti. Yo aspiro a eso. El día que la educación sea una buena educación, eso va a ser lo más común. Eso va a ser natural. Es que es no natural, sino cultural. Es decir, ese es el papel de la educación. Si el profe no logra eso, quitemos la materia. Es que o la educación nos vuelve mejores seres humanos o no sirve. Bonito eso. Bueno, Gladys Osorio pregunta, Sí. ¿qué piensa de los sistemas de evaluación que tienen los estudiantes? ¿Sirven realmente? Bueno, es curioso. El sistema de evaluación que tienen los estudiantes por parte del ICFES, en contra de lo que creen los maestros, es muy, muy bueno. No un poquito. Es el mejor que hay en América Latina. Nosotros tenemos un espectacular sistema. Los evaluamos en tercero, en quinto, en noveno, en 11, al salir de la universidad. Y los evaluamos en las cosas fundamentales. Evaluamos argumentación, evaluamos interpretación y evaluamos lo que llama el ICFES competencia propositiva, que es lo que la lógica llama deducciones. Eso es lo que hacemos en las pruebas. Lo que hacemos en los colegios, evaluando a los niños, eso sí no sirve básicamente para nada. Si la pregunta que el profesor hace se puede contestar con Google, es porque esa pregunta no es para pensar. Si la pregunta que el profesor hace les dice, no me sacan la calculadora, es porque la pregunta no es para pensar. Si el profesor no los deja sacar el libro, es porque esa pregunta no es para pensar. Y si el profesor, como tú me comentabas al inicio, les dice, este es el libro, yo voy a salir un momento, copien de aquí al cuaderno, ese profesor no debería ser profesor, porque está quitándole el tiempo a los niños. No habría una idea más absurda que copiar del cuaderno, del libro del cuaderno, cuando hoy ellos deberían sacar y tomarle una foto. Entonces, las evaluaciones que hacemos en los colegios en general no sirven, pero las evaluaciones que hace el ICFES son muy buenas, porque además de lo que te dije, hoy evalúan competencias ciudadanas. El ICFES, yo aplaudo ese cambio en el ICFES a nivel del grado 11 desde el año 2014. O sea, la evaluación que hace el país a los estudiantes es muy buena. La que hacemos en las escuelas, en los colegios, en un porcentaje muy alto, es muy mala. Andrea Mayorga dice, ¿será un problema de plata en Colombia o sin recursos didácticos se puede obtener los mismos resultados? No es un problema de plata. Si hubiera apoyo político, llegaría la plata. ¿Se requieren muchos recursos, por ejemplo, tecnológicos? No. El país que tiene los mejores recursos tecnológicos, Estados Unidos, tiene una educación básica tan mala como la nuestra. No es un problema de recursos, no es un problema de tecnología, es un problema pedagógico, es un problema de finalidad, de sentido. ¿Qué es lo que se necesita? Buenos maestros. Es que si hay buenos maestros, puede ser Sócrates, totalmente independiente si hay computador o no. Un maestro que le plantee un dilema, un maestro que ponga a pensar, un maestro que contraargumente nuestras ideas. Por lo tanto, la inversión más importante en educación es en la formación de los maestros. Con la formación que tenemos, no vamos a cambiar. Si un ministerio quisiera aumentar la jornada, pueden aumentarla 24 horas. Pero si es enseñando lo que están enseñando, no vale la pena. Si es con los mismos maestros, no vale la pena.
La jornada única es buena, es positivo, pero no para hacer lo mismo. Estamos desaprovechando oportunidades para pasar a la educación del siglo XXI. Estamos muy atrás, y muy atrás incluso de los vecinos. Los vecinos están tomando medidas. Ecuador, Perú, ni se diga Chile, ni se diga Brasil, están tomando medidas más estructurales. ¿Cuáles? Formación, evaluación, selección de maestros. Y aquí hay una pregunta sobre el tema de maestros. Remix Teldec dice, ¿sobre qué aspectos esenciales debe cambiar las competencias de los maestros y los modelos pedagógicos de enseñanza? Digámoslo, el punto clave es este. Hoy la escuela básicamente consiste en que el maestro cree que le va a transmitir un dato al estudiante. Y el estudiante es un receptor que trata de recordar lo que el maestro le enseñó. Ese modelo pedagógico no sirve. ¿Necesitamos que todo pase a manos del estudiante? No, tampoco. Necesitamos que todo pase al diálogo entre el maestro y el estudiante. Necesitamos una pedagogía más dialogante. Necesitamos que los estudiantes investiguen. Necesitamos que los estudiantes, ellos asuman un rol más protagónico, sin que los docentes pierdan un rol protagónico. Es decir, hacia futuro, el cambio de modelo pedagógico tiene que reconocerle tanto al alumno como al maestro un papel activo. Por eso la investigación es una ruta, pero nadie investiga si antes no construye preguntas. Y esta escuela no es una escuela de las preguntas, sino de las respuestas. Las preguntas de los niños no se contestan en los colegios. Vamos a terminar Sí. con algo común, lo que arrancamos. Mariana Peña dice que mencione 3 cosas, como la tabla periódica, que no deberían enseñarse en el colegio. Ya ha mencionado, pero ¿Cómo no? aprovechemos la oportunidad pronto para mencionar de pronto otras, y 3 cosas que sí. Mira, También que no es facilísimo porque es básicamente el 90% del currículo actual no sirve. Matemáticas que se está enseñando no son matemáticas, son algoritmos. Por eso la calculadora lo resuelve. Uno tendría que hacer es resolución de problemas matemáticos. Uno tendría que hacer esto es una rotación. ¿Cuántos serían 6 rotaciones? Eso es pensamiento matemático. Pero resolver el problema de cuál es la derivada de x al cubo es tan trivial que se lo dejamos a las calculadoras. Entonces, matemáticas hay que cambiarlo por completo. Lenguaje, por completo hay que cambiar. Gramática, pero imagínense unos niños que no entienden una frase, están viendo verbos pluscuamperfectos. No, pluscuambobos, somos quienes diseñamos esto. Ortografía, la ortografía no es el objeto con un niño. Ni gramática ni ortografía, lo que necesitamos es que los niños hablen, así de sencillo. Que se comunique. Oigan, que un niño se pare aquí enfrente y diga, hable, ya, pero hable con un orden, con una hilación, cuál es la idea, hable, no más. Obvio, más complejo, mucho más complejo que lleguen a escribir. Entonces, lenguaje hoy por hoy sí, sinceramente, prácticamente no sirve lo que se está enseñando, porque el eje es el estudio de la lengua. Eso es impertinente. Incluso la literatura desborda al niño. Sería más lógico, más peso, por ejemplo, a discursos más diversos. Deberían ver televisión, deberían discutir la televisión, deberían leer prensa. Es más pertinente en un proceso formativo la prensa que Don Quijote. Don Quijote es una obra maestra, pero desborda a un niño que tiene dificultad para entender cuál es la idea. Eso es lo que hay que captar. Sociales, básicamente hay que repensarlo, porque todo ese enfoque de accidentes geográficos, de presidentes
de lagunas, no tiene sentido. Esas no se pueden guardar acá. Lo que uno necesita es leer la realidad social. Pero para llegar a leer la realidad social uno tiene que empezar por los conceptos sociales básicos, que es trabajar, por qué trabajan las personas. Hay conceptos como producción, conceptos como periodo histórico, pero no ver la historia de la Revolución Francesa. O las fechas. Las fechas sí son, pero totalmente impertinentes. Esas se pueden obviar, digamos. Esas no se necesitan porque están en las redes, están en los depósitos, es que sacamos la información del cerebro. Lo que sí necesita el cerebro es el pensamiento, pero no la información. Sociales hay que cambiar. Ciencias naturales, pues lo mismo. No puede uno estar trabajando, ya lo hemos dicho, en torno a símbolos químicos, es profundamente impertinente. Entonces, ¿qué nos queda? Pues ahí sí, como dice Mafalda, los recreos, eso sí es muy bueno, realmente, eso sí funciona, las vacaciones también funcionan muy, muy bien. ¿Y por qué funcionan los recreos muy bien? Porque en los recreos hay mucha más discusión, mucho más actividad. Entonces, las clases tienen que entender más a los jóvenes. ¿Qué hace un joven en un descanso? Una discusión. Lo que deberían ser las clases es eso mismo, pero con temáticas de sociales, con temáticas de naturales. Entonces, hay que hacer un vuelco muy profundo, no solo al colegio, la universidad. Y el modelo, vean lo paradójico, es la educación inicial, esa es la que está mejor. En educación inicial es un trabajo más integral, en educación inicial no están preocupados del aprendizaje, sino del desarrollo. Si hay una frase que hoy debería quedar muy clara, es que el objetivo de la educación no puede ser el aprendizaje, sino el desarrollo. Uno debería en la escuela desarrollar ciertos procesos cognitivos, valorativos y prácticos. Uno en la escuela debería aprender a invertir el dinero, debería aprender a organizar fiestas, o sea, cosas que le sirvan en la vida y no para llenar crucigramas. O sea, es un cambio sinceramente muy sencillo, pero ¿dónde está la parte compleja? Que requiere otro currículo, otra formación de maestros y otra finalidad para la educación. Lo vamos a hacer, pero es muy complejo. Yo llevo casi 40 años sustentando esta misma tesis. No he podido. ¿Y por qué no he podido? Porque cambiar la educación es cambiar la cultura, y cambiar la cultura es muy difícil, es muy lento, pero aún así, si es necesario, tiene que ser posible. Y usted mantiene el entusiasmo, ¿no? Pues con toda seguridad, hay que pelear, y yo noto que hoy en día hay un poco más de actitud, los maestros están cansados de la escuela, los niños ni se diga, pero ni se diga. Los padres también están insatisfechos con lo que hacen sus hijos. Los profesionales también. Las empresas, por ejemplo, cuando se hacen estudios en los empresarios, les preguntan, ¿por qué falla la escuela? Ninguno, y yo he estudiado varias veces eso, ninguno dice, porque no saben hacer cálculos diferenciales de segundo grado. Ninguno, no conozco. Todos dicen, porque no saben leer, porque no saben trabajar en equipo, porque no tienen ideas propias, porque no tienen iniciativa. Es que las competencias del siglo XXI son otras. Y tenemos una escuela del siglo XIX, unos maestros del siglo XX y unas necesidades del siglo XXI. Julián de Zuviría, Samper, muchísimas gracias. Muchas gracias a quien lo invitó, a la Red de Investigación Escolar, a RIE, de la que hace parte también Prensa Escuela del Colombiano. Le agradecemos muchísimo a la gente que se conectó también. Muy amable por su tiempo. Bueno, un gusto. Y a cambiar la escuela. Claro que sí. Muchas gracias. No.